Dios les bendiga, mis hermanas, bienvenidos a este tiempo de estudio del libro de la autora Mari Kassian, y estamos viendo la verdadera fortaleza, ¿verdad? Una mujer verdaderamente fuerte, y hemos estado viendo algunos de los hábitos que esta autora nos ha dicho, ¿verdad? Cómo ver cómo es que somos mujeres débiles o si somos mujeres fuertes. Y para ser mujeres fuertes hemos visto algunos de los hábitos que tenemos que poner en práctica. El último hábito que vimos fue acerca de nuestros pensamientos, ¿verdad? Claves para dominar nuestra mente, porque a veces el enemigo trabaja en nuestra mente, y si dejamos que el enemigo trabaje en nuestra mente, pues vamos a obrar de la manera que el enemigo quiere que obremos. Así es de que es importante que no dejemos que el enemigo nos domine. Y vamos a ver en esta tarde acerca de prepararse para la acción, porque podemos darnos cuenta de algunos pensamientos o sentimientos que tenemos negativos, pero no solamente es darnos cuenta, sino hacer algo, a tener llevarlo a la práctica, ¿verdad? Accionar. Vamos a orar en esta tarde para dar inicio. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por mis hermanas y mis hermanos que se conectan, Señor, para recibir este tiempo. Yo te pido que tú hables a nuestras vidas a través de esta palabra, mi Dios, que tú nos guíes, nos des sabiduría y inteligencia, mi Dios, nos des comprensión, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda justicia. En el nombre de Jesús te damos gracias, mi Dios. Amén. Bueno, dice aquí el número 3, prepárese para la acción. La mujer fuerte debe preparar su mente. Busca vencer la ignorancia, lee y estudia con regularidad las Escrituras, a fin de entrenar su mente para pensar como Jesús piensa. La mujer verdaderamente fuerte, entonces, es una mujer que se prepara intelectualmente, que busca en la Escritura para vencer la ignorancia. Sabe que muchos pleitos, muchas situaciones se han dado en nuestra vida porque a veces somos ignorantes de muchos temas, de muchas cosas, o porque dentro de nosotros, como en nosotros hay ignorancia acerca de la palabra de Dios, no comprendemos y actuamos en base a sentimientos o a pensamientos que, como le decía, el enemigo viene y trae a nuestra mente. Empieza a poner en nuestra mente pensamientos de mal, pensamientos que van a llevar a la división, que van a llevar a los problemas con las personas. Por ejemplo, la otra vez compartía una hermana que ella decía que durante el día ella estaba pensando, ¿verdad?, en su esposo, y empezaba a pensar, ¿y qué estará haciendo en el trabajo? ¿Y qué tal que si allá en el trabajo ya conoció a otra? ¿Y qué tal que si pasó esto? Y empezaba ella a tramarse toda una telenovela en su mente, y cuando el esposo llegaba, ya la mujer estaba enfurecida de todo lo que había hecho el hombre en la mente de ella. Entonces, en su mente esta mujer había desarrollado todo un gran problema, porque a veces le damos cuerda, ¿verdad? Se nos viene un pensamiento y ese pensamiento lo seguimos y le damos cuerda de tal forma que termina siendo un grave problema para nuestra familia, para nuestra iglesia, para nosotras mismas, pensamientos que dañan. Pero una mujer verdaderamente fuerte fortalece su mente, la llena con cosas buenas, con la palabra de Dios, quita toda ignorancia y busca en la Escritura que Dios le hable, que Dios le enseñe, que Dios le guíe. Esa es una mujer que es verdaderamente fuerte. De esto se trata la santificación y el crecimiento espiritual. Muchas personas creyentes no crecen espiritualmente y no se santifican porque no leen la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios nos enseña cómo es que debemos de vivir una vida cristiana,
A veces piensan dicen, bueno, yo ya acepté a Jesucristo y voy a la iglesia y ya, todo está bien, pero no es así. La palabra de Dios nos enseña que usted y yo nos debemos de santificar, que debemos de buscar un crecimiento espiritual. Llegar a Cristo no significa ya conocí al Señor y me siento cada domingo en la banca, sino que crezco, que maduro, que doy fruto, que entiendo de qué se trata ser creyente. Si solo tiene en su mente y no en el corazón, entonces no las tenemos, ¿verdad? Si la palabra de Dios solamente las tiene aquí, tiene que bajar al corazón, tiene realmente que creer en su corazón y llevarlas a la práctica, a la acción. Estaba mirando que decía la hermana que el FBI a sus agentes para identificar el dinero falso los hacían que pasaran horas con dinero falso y ellos los miraban, se los pasaban y los volteaban y horas ojeando, mirando el dinero falso. ¿Para qué? Para que cuando le dieran un dinero verdadero ellos pudieran ver o darse cuenta cuál era el verdadero y cuál era el falso. Podemos nosotros, si usted y yo no estamos familiarizadas con un dinero falso, cuando nos dan el dinero falso a lo mejor ni cuenta nos damos de que es falso. Pero el FBI se dedicaba exclusivamente a esto, a rastrear el dinero falso. Y pasaban horas, tiempo, mucho tiempo revisando este dinero. Así es nosotros. Para nosotros identificar lo que es falso en la palabra de Dios, tenemos que revisar continuamente la palabra de Dios para ver qué es lo que es verdad y qué es lo que es mentira. Cuando alguien viene y nos habla cosas de mentira, nosotros sabemos cuál es la verdad, porque ya conocemos lo que es verdadero. No nos pueden engañar. El Señor quiere que usemos esa misma técnica. Él desea que nos empapemos de la verdad de su palabra, de tal modo que podamos discernir inmediatamente de lo que está mal. Usted, si no sabe lo que la palabra de Dios dice, usted no sabe si está haciendo mal o está haciendo bien, porque no tiene un conocimiento de ello. Pero cuando usted tiene conocimiento de la palabra de Dios, automáticamente se da cuenta de lo que está mal y de lo que está bien. Dios desea que nosotros no solamente digamos, sino que nos preparemos para la acción, estudiemos la palabra de Dios, crezcamos, maduramos, que Dios desea que crezcamos en su palabra. 4, defienda y proteja su mente. Acuérdense que estamos hablando de la mente. Para vestirnos de la verdad debemos desechar la mentira. La Escritura nos advierte, tengan cuidado, no dejen que su corazón se entorpezca. Cuando usted tiene algo en su mente, ese pensamiento lo va a llevar a que su corazón se dañe. Si usted tiene el pensamiento de que a lo mejor alguna persona le ha dañado, va a bajar a su corazón y usted va a sentir una molestia, un resentimiento, un coraje o algo con aquella persona, porque en su mente está en que esa persona le ha dañado. Entonces la palabra de Dios nos enseña que tenemos que tener cuidado de qué es lo que estamos pensando, porque eso va a dañar nuestras emociones. Nos estamos exponiendo a cosas que entorpecen nuestra mente. Nuestra mente siempre está moviéndose en dos direcciones. Está siendo transformada para pensar como Jesús o contentada para pensar como el mundo. No hay más de que de dos formas, ¿verdad? O nuestra mente está inclinada a estar pensando en las cosas como el mundo, o nuestra mente está enfocada a querer pensar siempre como Jesús. Usted fíjese o dése cuenta cómo está pensando. Si está pensando como Jesús pensaría en cada situación, o si está pensando como el mundo le enseña que debemos de pensar.
conformarse a este mundo no requiere ningún esfuerzo. Es un deslizamiento cuesta abajo que sucede con naturalidad. El usted pensar en cosas del mundo o como el mundo piensa, no tenemos que hacer ningún esfuerzo. Eso es algo como cuando usted viene de una colina, ¿verdad? Hasta va resbalándose, porque es fácil. Pero si quiere ser transformado de esta manera intelectual, requiere de gran esfuerzo. Mucho creyente no crece porque no hace el esfuerzo de crecer, porque no hace el esfuerzo de aprender, porque no hace el esfuerzo de leer la palabra. Muchos dicen, ay, es que me da sueño, ay, es que no le entiendo, ay, y ponemos muchos excusas, pero por eso es que no crecemos. Para realmente crecer y que nuestra mente sea una mente fortalecida y una mente de Cristo, tenemos que leer la palabra de Dios, llenarnos con la palabra de Dios. El apóstol Pablo aconsejó a sus amigos en Romanos 16:19, quiero que seas sabios para el bien e ingenuos para el mal. Hay personas que cuando hablan, todo lo hablan en doble sentido, porque su mente está llena de eso. Su mente está llena de doble sentido. Y cada quien tiene una mente de diferente forma. Hay personas que tienen una mente, como les decía, ¿verdad? En el estudio pasado, que pensamos constantemente que alguien está hablando mal de mí, que nadie me quiere, que todo está mal, ¿verdad? Y esa es nuestra mente, esa es la mente que tenemos. Hay personas que tienen una mente de derrota y de pobreza, que todo es pobre, que nunca tienen nada, y tienen dinero y no lo saben invertir porque en la mente siguen siendo pobres. Y nuestra mente nos lleva a actuar, nuestra mente, nuestros pensamientos nos llevan a la acción. Entonces es importante que, como dijo Pablo, sean sabios para las cosas buenas, ingenuos para el mal. Como mucha gente dice, no, es que tienes la mente cochambrosa, ¿verdad? A veces uno dice algo, pero la persona que tiene la mente sucia piensa de esa forma, piensa de una manera sucia, de un doble sentido. Todo depende de qué hay en nuestra mente, cómo es que agarramos las cosas. A veces personas nos dicen cosas bien, pero como nuestra mente ya está dañada, todo lo entendemos mal, todo lo tergiversamos, esperamos o decimos, no, es que me está ofendiendo, me está haciendo, pero depende de cómo está nuestra mente. Si tenemos una mente de Cristo o si tenemos una mente malintencionada o dañada, ¿verdad?, por el enemigo. Ser ingenuo significa no estar contaminado, sin doblez, inofensivo, no perjudicial. Hay personas que están todo el tiempo a la defensiva porque nuestra mente está en que todo el mundo nos quiere hacer daño, entonces yo me defiendo. Como todo el mundo me quiere dañar, pues yo me tengo que defender. Y está hablando de que tengo una mente dañada, porque a lo mejor en algún momento fui dañada y ya me quedó ahí el trauma y mi mente todo el tiempo está pensando en eso. El término griego significa puro, sin ninguna sustancia agregada que corrompa la mezcla. Así que la pregunta es, esa imagen, esa película, esa canción, esa idea o ese pensamiento añaden sutilmente una sustancia que corrompe mi mente, desvía mi atención, afecta mi pureza. Siempre que usted vaya a ver una película que tenga un pensamiento constante acerca de algo, analice ese pensamiento, analice esa imagen que usted va a ver, analice ese video, ¿verdad?, que está viendo, esa canción, esa película. ¿Qué está trayendo a su mente?
porque todas las cosas que están a nuestro alrededor bombardean nuestra mente y forman cosas dentro de nosotros que nos hacen actuar. ¿Se acuerda que antes decían, verdad? No sé, verdad, yo no estoy segura si eso fue realmente cierto o no, pero decían que algunas canciones de Gloria Trevi, que las ponías al revés y que decían, debes de obedecer, ¿verdad? Yo no sé si eso sea o no sea cierto, pero de que es verdad, de que muchas canciones, de que muchas películas y de que imágenes afectan nuestra mente, eso es real, eso es verdad. Necesitamos nosotros pensar o ver qué es lo que estamos dando a nuestra mente, porque eso que nosotros estemos alimentando, nuestra mente se va a alimentar y va a formar emociones y va a formar hábitos. 1 Corintios 14:20, Dios habla hoy, dice: hermanos, no piensen ustedes como niños, sean como niños para lo malo, pero sean adultos en su modo de pensar. ¿Sabe que hay personas que tienen 50 años de edad o más y siguen siendo unos niños? Y no en la malicia, sino en el comportamiento. La palabra de Dios nos enseña que el comportamiento debe de ser de una persona madura, de una persona inteligente, de una persona que razona, de una persona que está lleno de la palabra de Dios. Pero muchas veces nos comportamos como niños con nuestras niñerías, ¿verdad? Que se molestan porque me volteó la boca, cuando lo más importante que nosotros debemos de ver es que estamos yendo hacia un destino, mis hermanos. Vamos todos hacia un destino y si nos desviamos por cualquier tontería, no vamos a llegar. No vamos a llegar a donde se supone que vamos. Pero esto habla de una mente que sigue actuando y pensando como niños. Dice que seamos niños en cuanto a la malicia, que no seamos maliciosos, que no seamos de pensamiento, en nuestro pensamiento tenemos pensamientos negativos, pensamientos malvados acerca de otras personas o de nosotros mismos. Entonces es importante que fijemos o que miremos nuestra forma de pensar. Por un lado, Pablo exhorta a los creyentes a ser maduros y adultos en el modo de pensar. Por otro lado, exhorta a ser inmaduros o como niños, tratándose del mal. Porque hay personas que viera cómo son de astutas para formar artimañas, para ocasionar problemas, nomás están tramando qué van a decir, qué van a hacer para dividir, para formar un mal concepto. Fíjese bien, un mal concepto de una persona acerca de otra. Y recuerden, mis hermanos, que el que le habla a usted mal de alguien, es porque también está hablando mal de usted. Porque estas personas que tienen la boca larga, no es fácil de que se les quite, ¿verdad? Si habla mal de alguien a usted, quiere decir que también está hablando mal de usted. ¿Por qué? Porque son personas inmaduras, que tienen el pensamiento para el mal, para dañar. Y eso no está bien delante de Dios. 5. Lleve sometido todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Por nuestra mente pasan todos los días miles de pensamientos, pero hay pensamientos que se nos quedan ahí en la mente y que les estamos dando vuelta y les estamos dando vuelta. Y ese pensamiento que a usted se le ha quedado en su mente, tiene que analizarlo. Si es un buen pensamiento, hay personas que se han quedado con pensamientos de suicidarse, con pensamientos de hacerse mal o de hacerle mal a otra persona, y están esperando la ocasión
para tramar y hacer el mal. Tiene que usted analizar cuál es su pensamiento. Si en su mente hay pensamientos de preocupación, puede meditar en versículos que hablen sobre la fidelidad de Dios. En nuestra mente muchas veces hay pensamientos de preocupación, de inseguridad, de temor, y todos esos pensamientos debemos de someterlos a la obediencia a Dios. Debemos de pensar como Jesucristo pensaría, debemos de recitar o meditar en la palabra de Dios, acudir a aquellos textos que nos hablen de cómo Dios está con nosotros, de cómo Dios nos anima a que no nos preocupemos. Y sí es válido que se preocupe, o es válido que de repente, ¿verdad?, pasen pensamientos. El problema es cuando dejamos que el pensamiento se anide y anide sentimientos negativos en nosotros, por lo cual produce acciones negativas. En un solo día es posible que necesite llevar cautivos a cientos de pensamientos rebeldes a Cristo, que los someta, que diga, no, este pensamiento no lo voy a tener porque no es un pensamiento de Dios, es un pensamiento negativo, y esos pensamientos usted los tiene que someter a la obediencia a Cristo. Lo que hace esa batalla sea desafiante es que nunca termina, pero cuando estos pasos son llevados a cabo constantemente, producirá un cambio radical en su vida. No es que, bueno, hoy ya tuve este pensamiento y lo sometí y ya todo está bien, no, sino que constantemente tenemos pensamientos. Constantemente, todos los días tenemos pensamientos que pueden ser negativos, y de la misma forma, todos los días tenemos que estar sometiendo esos pensamientos a Cristo. Y cuando usted lo haga como un hábito, eso va a producir lo que usted necesita, vivir una vida plena en Cristo. Porque nuestros pensamientos nos llevan a vivir una vida de derrota o nos llevan a vivir una vida de victoria. Podemos estar todo el tiempo tristes, angustiados, preocupados, pero si usted lleva esos pensamientos y los somete a Cristo, usted va a vivir una vida de confianza en Dios, de victoria en Dios, creyendo en Él y escuchando las promesas que Dios tiene para su vida. Hábito 3. Vamos a pasar al hábito 3. Dice, deshágase de la carga. Bueno, ya vimos ahora nuestros pensamientos. Ahora el tercer hábito que tenemos que tomar es deshacernos de la carga. Las mujeres débiles de Éfeso dice que estaban cargadas de pecado. La palabra griega cargada significa llevar un montón o una pila de algo. Es como si usted llevara cargando una mochila, y ese peso que usted va cargando no la va a hacer que llegue a la meta. Por eso tiene que deshacerse de la carga. La palabra de Dios nos enseña que para el creyente es como si fuéramos atletas, como si estuviéramos corriendo una carrera. Y si usted lleva una mochila pesada, eso le va a restar, eso no le va a permitir avanzar como debiera avanzar. Y hay muchas personas, muchas mujeres débiles que llevan cargando esa mochila, que no se han deshecho de ella, y por eso es que el caminar cristiano es un pesar, es una carga, es una vida difícil para muchas mujeres. Estaban cargadas de pecados que las volvían espiritualmente inestables, susceptibles a sufrir una tragedia. Existen cargas que se supone que debemos llevar y cargas que no debemos de llevar. Hay muchas mujeres que van cargando cargas que no les corresponde llevar. Hablando de alguna carga, hay muchas mujeres que llevan la carga del hogar.
que lleva la carga de que ellas tienen que traer el sustento al hogar, pero esa, mi hermana, no es su carga. Usted no tiene por qué llevar esa carga. Esa carga le corresponde a su esposo. Esa carga le corresponde a él de suplir las necesidades de trabajar. Así es de que nosotras debemos de cargar las cargas que nos corresponden y las que no, debemos de soltarlas, dejárselas a Dios. El Señor nos da fortaleza para enfrentar las dificultades, las tribulaciones, las aflicciones de la vida. Tenemos que soportar este tipo de cargas. Sin embargo, no fuimos destinadas a llevar las cargas de los pecados sin confesar. Muchas veces hemos pecado y no nos atrevemos a confesar el pecado y ahí lo vamos cargando. Y sentimos culpa, sentimos ese remordimiento, sentimos esa tristeza, esa vergüenza, pero no nos animamos a confesar ese pecado. Una mujer fuerte, ¿verdad? Tiene que ser el hábito de despojarse del pecado, de la culpa y de la vergüenza. La mayoría de las personas creen que deben ser libres para vivir como quieren, sin que nadie les diga qué hacer. Creen que mientras no hagan daño no tienen el derecho a decir por sí mismas lo que es aceptable basando en sus propias opiniones. Muchas personas dicen, bueno, a nadie le importa lo que yo haga. Solamente a Dios le importa, mi hermana. Y eso es importante, que nosotros aprendamos a dejar esas cargas a Dios, porque a Dios le importan sus cargas y mis cargas. ¿Qué es exactamente el pecado? La Biblia enseña que cualquier acción, fíjese bien, no solamente la acción, sino cualquier sentimiento o cualquier pensamiento que vaya en contra de las normas de Dios, eso es pecado. Pecar significa que hemos hecho algo malo o no hicimos algo que deberíamos haber hecho. Está el pecado de hacer y el pecado de no hacer. Dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado. Pecamos cuando dejamos de amar a Dios. El pecado abarca más allá de los mandamientos como no matarás, sino también en las actitudes ocultas del desprecio, de la codicia y la dureza de corazón. ¿Sabe que ayer estaba leyendo Romanos? No me acuerdo qué pasaje exactamente, pero decía que hay de aquel que por creerse más o por ser vanidoso y presumirle a los demás lo que tenía, y hacía pecar a otra persona, estaba mal. Entonces a veces uno dice, ¿verdad?, presume que su casa o su carro o su ropa, ¿verdad? Y según uno no lo hace con mala intención, pero hay personas que sí lo hacen con mala intención, con una intención de humillar o de sentir o hacer sentir menos a aquellas personas que no poseen esto. Y decía, hay de aquel que hace esto, porque todo depende de la intención que haya en nuestro corazón. A veces hay acciones que nosotros podemos hacer y aparentar que son buenas acciones, pero dentro del corazón realmente no lo hicimos por bondad. Lo hicimos para que alguien nos aplauda, lo hicimos para recibir el reconocimiento, el elogio de los demás, o lo hacemos por humillar a alguien y hacer sentir menos a la otra persona. Entonces es bien importante que meditemos y pensemos en las intenciones con las que yo hago las cosas, la intención con lo que yo publico algo en el internet, la intención con lo que yo me visto, ¿verdad? Hay mujeres que se visten
con la intención de provocar a los hombres. Porque esa es la intención por la cual la están haciendo. La intención que cualquier cosa que usted realiza, debe analizar cuál es la intención por la que la está haciendo. La preocupación o el temor también son pecados. Cuando dice que cuando no creemos a Dios, estamos pecando porque estamos siendo incrédulos. También estos son los pecados de negligencia, no hacer buenas obras. Cuando usted no hace lo que tiene que hacer, cuando no hace lo bueno, estamos pecando de negligentes. No usar nuestros talentos o ayudar al herido, esto también es pecado. El pecado nos cansa, nos pesa, nos carga con un equipaje espiritual y emocional. Por ello, el Señor nos invita a que nos despojemos de las cargas. Dios está diciendo, todo eso no te ayuda para nada, te hace que tu carrera sea más difícil. Necesitas despojarte de todo esto. El pecado nos cansa. La frase cargas de pecados indican que estas mujeres de Éfeso estaban agobiadas por los pecados que se habían acumulado con el tiempo, aún que asistían a la iglesia y profesaban tener fe en Jesús, no se deshacían de sus cargas. Estas mujeres llevaban una carga pesada y aún así no se despojaban de ellas. El pecado las hacía tropezar, volviéndolas débiles. Hay mujeres que saben que están cometiendo pecados y aún así no están dispuestas a renunciar a ellos. Sus cargas las están haciendo débiles. Y recuerde que la hermana habla acerca de ser mujeres fuertes. Una mujer débil es aquella que va cargando su pecado, que va cargando con esas emociones pecaminosas. ¿Terminamos? ¿Sí? Se nos acabó el tiempo. Hasta aquí vamos a dejar, pero para la próxima semana entonces vamos a ver cómo evitamos que esto ocurra. ¿Cómo nos libramos de nuestras cargas? Si usted dice, bueno, yo ya sé que voy cargando una carga, que voy con esto, que no puedo, necesito despojarme de ello. Para la próxima semana vamos a ver acerca de cómo despojarnos de estas cargas que llevamos. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias por tu amor y tu misericordia. Te doy gracias por mis hermanas. Te pido que tú bendigas sus vidas, que les ayudes, Señor, a que ellas crezcan en conocimiento, en sabiduría, mi Dios, para que sean mujeres fuertes y no mujeres débiles. No mujeres que el enemigo, que sean presa fácil del enemigo, Señor. No mujeres que tengan una mente débil que el enemigo pueda manipular, sino que seas tú, Señor, creciendo en sus mentes y en sus corazones. En el nombre de Jesús te doy gracias por todo, mi Dios. Amén. Dios les bendiga, mis hermanas, y hasta el próximo martes.